Bendiciones, pueblo de Dios. Dios los bendiga, los fortalezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero tratar un tema que tal vez muchos de ustedes se han preguntado. ¿Qué significa el Salmo 1? ¿Por qué nuestro Padre Celestial nos aconseja esta palabra? ¿Cuál es la razón que nuestro Padre Celestial aconseja esto a sus hijos? Y antes de orar voy a leer esta palabra y se les explicaré por qué se los digo. Nuestro Padre Celestial nos aconsejó lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Y hablaremos sobre este concepto. ¿Qué significa ser malo? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. En el nombre de Jesús hemos leído esta palabra hermosa de nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir que el Santo Espíritu de Dios ministre este video, porque sin Él los videos son vacíos. Vamos a pedir que Él nos guíe, nos oriente en su palabra. Y gracias les doy, vamos a orar. Cierren sus ojitos y gracias les doy. Padre Santo de la gloria, de la honra, Señor, gracias te damos, Señor, por el día que nos regalas, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por los consejos que nos das cada día en tu palabra, Señor. Porque tú, mi Dios, nos amas como un padre ama a sus hijos, Dios mío. Tu amor es perfecto, Dios mío. Gracias, Dios perfecto, Dios santo, Dios que se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, que tu amor es tan grande. Gracias, Señor, porque caminaste entre los humanos en Jesús y le ganaste a la muerte. Le dijiste: muerte, yo soy tu muerte. Gracias, Dios mío, por rescatarnos de toda cautividad a través de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, porque eres luz que alumbra en la oscuridad. Gracias, Dios mío, porque en ti encontramos consuelo, paz, alegría, gozo. Gracias por liberarnos de toda cautividad. Gracias por hacernos libre en Cristo, mas sabiendo que no todo es edificativo, como el pecado que mata, destruye, el religionismo. Todo pecado, Padre, que a ti te desagrada, porque no edifica el alma, porque crea un mal, crea destrucción, ya sea a nosotras mismas o al prójimo. Dios mío, ayúdanos con tu Santo Espíritu, dirígenos con tu Santo Espíritu, Padre, tanto en ministrar este video, pero también a los oyentes, Dios mío, que esta semilla sea una palabra más en su corazón y sea un árbol grande, Padre, junto a orillas del agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan, y todo lo que hagan, Padre, los oyentes, prospere, Dios mío, y bendice a cada uno de ellos y su familia, y protégelos, Dios mío, contra todo tipo de plagas, enfermedades, contra todo tipo de flechas que se viene del enemigo. Protégenos, Dios mío, bajo tus alas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret está hecho y dicho. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús. Bueno, voy a volverlo a releer esta hermosa palabra, el consejo de nuestro Padre Celestial. Y la intención de este video no es para juzgar, no es para apuntar con el dedo, no, es con la intención de enseñar. Porque cuando leemos todos aprendemos, yo misma aprendo, ustedes aprenden, nos alimentamos de la palabra de Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros, que andemos en el Espíritu, guiados por su Santo Espíritu, que seamos seres de luz, sal con sabor, que seamos seres espirituales. Dios nos mandó aquí con propósitos, no nos mandó sin propósito, no nos mandó para hacer sal sin sabor, no nos mandó para estar en cautividad. El Señor nos mandó
a libertad nos llamó Cristo, a la libertad sana, a la libertad que edifica, a la libertad que motiva, a la libertad que consuela, a la libertad que levanta al caído, a la libertad que enseña en humildad, a la libertad que ayuda en compasión, a la libertad que ayuda poniendo aquella fe por buena obra, sabiendo que somos salvos por gracia, porque el Señor así lo decidió, porque es don de Dios para sus hijos, para todos nosotros. Dios llamó a todos sin excepción. Todos tienen la oportunidad de ser salvos en Cristo, porque Cristo vino por lo que se había perdido. Cristo vino por mí, por ti, por todos nosotros. Él no hace excepción de personas. El Señor ama a la persona, pero Él no ama la actitud que destruye, la actitud que mata, la actitud que persigue, la actitud que miente, la actitud que roba, la actitud que manipula, la actitud de celos, injurias, insultos. Dios no ama eso, pero sí ama a la persona, porque dice la palabra, Dios ama al pecador, mas no el pecado. Con otras palabras, Dios ama al humano, mas no el pecado. Bueno, vamos a leer Salmo 1, en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su motivo en la ley de Jehová, su delicia, su agrado. Y en su ley medita de día y de noche. Todo el tiempo meditamos en la palabra. ¿Qué nos dice esta escritura? Señor, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Será este humano un árbol plantado, un árbol fuerte, una persona fuerte, una persona que está en las corrientes del agua, que es Cristo Jesús de Nazaret con su palabra. Será un humano lleno del aceite, lleno de la palabra de Dios, lleno de las escrituras en su corazón, en su mente. Será un ser de luz, un ser que no cae, un ser que todo lo que haga prospere, porque el Señor está con el justo, el Señor está con el arrepentido. Porque cuando una persona, así haya sido pecador o de pecado, digamos, para no lastimar, el Señor, cuando esa persona se arrepiente, el Señor ve ese arrepentimiento. Él toma ese arrepentimiento, convierte a esa persona, porque el Señor ya no va a ver a esa persona lo que hizo, porque Dios, sus misericordias cada día nuevas son. El Señor va a ver hacia el corazón arrepentido. Y si la persona está abierta, Señor, cámbiame, transforma, el Señor hará su obra. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, un Dios que cada día su misericordia nuevas son y Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo bonito del versículo 1, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué el Señor amado nos dijo eso? ¿Y qué es consejo? Vamos a buscar el concepto consejo en el área espiritual bíblico. ¿Qué significa consejo? Un consejo es una opinión o recomendación de una persona. O sea, es una opinión y recomendación de una persona, ya sea, puede ser un consejo sabio o puede ser un consejo no sabio. Puede ser un consejo espiritual, puede ser un consejo de la carne. El consejo sabio en un cristiano está ligado a un consejo en el espíritu. Un consejo no sabio es un consejo no en el espíritu, pero en la carne. Un consejo sabio está dentro de lo justo. Un consejo sabio está dentro del corazón de Dios. Un consejo sabio está dentro de la voluntad de Dios.
Un consejo sabio de una persona en el espíritu es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que conoce de la palabra de Dios, es una persona que está en los frutos benignos, se está formando en esos frutos benignos, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la fe, benignidad, bondad, humildad, dominio propio. Lean Gálatas 5, 22, 23. Eso es un consejo sabio. Pero un consejo de la carne es un consejo, puede ser la persona que haya aceptado a Cristo, pero también puede venir una persona que aún no tiene a Cristo, uno que anda todavía en el mundo secular, con conceptos seculares, pero también puede ser un cristiano que aceptó a Cristo en su corazón, pero no conoce por completo la Biblia, no conoce la palabra de Dios o aún no comprende el significado de la Escritura. Aún está esa persona en la carne. Puede ser que esta persona todavía ande en, que dice Gálatas 5, 19, 21, que las dijo nuestro amado Padre Celestial en su palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? O sea, nos vamos a enfocar en las cualidades. Un consejo no sabio, un consejo, dice consejo, no te sentarás en consejo de malos, o sea, no buscaremos un consejo de malos. Significa, por ejemplo, si estamos en un dilema, una situación difícil, nosotros como cristianos, como humanos, como hijos de Dios, tenemos que buscar el consejo de una persona sabia, pero no el consejo de alguien que todavía está en la carne. ¿Por qué os digo esto? Primero vamos a leer las cualidades. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, si yo tengo un dilema, tengo un problema y yo necesito un consejo, porque el Señor en su palabra dice que para todo tenemos que ser sabios. Inclusive, ¿a quién preguntamos un consejo? Por ejemplo, si tenéis un problema relacional, ¿a quién vas? ¿A una persona sabia? ¿A una persona que aparenta ser sabia? Pero Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Y cómo está hablando esa boca? Esa boca habla insultos. Es una boca tal vez que transgrede. Tal vez tiene un acto moral que dice mucho. Por ejemplo, si yo quiero rehacer mi matrimonio, es un ejemplo, yo quiero rehacer mi matrimonio, quiero fortalecer mi matrimonio que está en tropiezo, que está en dificultad. Si me voy a una persona que cometa adulterio, ¿qué consejo me dará esa persona a mí? Porque Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Una persona de la carne me dirá, ya déjalo, te mereces algo mejor. De repente, búscate otro, búscate otra, ¿no? Una persona que comete adulterio nos dará un consejo que parecido, a ese mismo fruto parecido nos dará ese consejo, hay ese riesgo. Una persona que fornica te dirá, vive la vida, disfruta la vida, sepárate, divórciate. Uno que cometa lascivia, inmundicia, dirá, me dará esos consejos. Hay ese riesgo. Uno que comete idolatría me dirá, de repente vete a una comunidad, a una iglesia,
pero de repente es una iglesia que comete idolatría, o de repente no solamente un cristiano, puede ser una persona de otras corrientes, de otras fuentes. Me dirá, váyate al Hare Krishna, váyate a hacer al Buda, porque esa persona está siguiendo esa corriente de la idolatría. Y si una persona hace hechicería, me dirá, Jessica, ¿sabes qué? Yo conozco a fulanita de tal, ella hace amarres, me mandará a un hechicero. Inclusive me acompañará esa amiga, ese amigo, ¿no? Que comete que ha hecho también hechicería. Pero sabemos que la hechicería, como hemos leído, no heredará el reino de Dios. El que comete idolatría no heredará el reino de Dios. El que comete adulterio no heredará. Si sigue cometiendo esos pecados sin arrepentirse, claro está, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si la persona se arrepiente y deja ese camino, claro está que el Señor abre sus puertas, porque Él vino por el perdido y lo abrazará, lo recogerá, aceptará a esa persona a Jesús, y el Señor irá transformando su corazón a la criatura nueva. Y si yo me voy a buscar un consejo a una persona envidiosa, ¿qué consejo me va a dar? Y si me voy a una persona de orgía, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo, por su fruto lo conocerás. Lo que está en el corazón. Si una persona es chismosa, ¿yo cómo puedo pedirle consejo a esa persona? Si sé que una persona chismosa no es discreta, no sabe guardarse secretos. Yo no puedo darle mis perlas preciosas, así sea perlas, tal vez dificultades matrimoniales o dificultades familiares. No puedo entregarle mi historia, porque ese chismosa, ¿qué hará? Porque no tiene dominio propio con su boca, soltará mi historia. Y se los digo por experiencia, porque alguna vez me pasó. Cuando empecé a caminar como bebé en Cristo, yo era naiva y también tenía desconocimiento bíblico. Cometí ese error. Buscar consejo a una persona sabia, y esta persona tenía el fruto del chisme. Y el chisme es de la carne. Y fue y comentó a toda, mucha gente, y tuve que procesar ese sentimiento. 7 meses me duró, porque lamentablemente hay frutos que todavía hay en las personas de la carne, y otros están más en el espíritu, otros más en la carne. Entonces uno tiene que aprender a distinguir a quién yo voy para buscar consejo. Y es por eso que el Salmo 1 es nuestro Padre nos aconsejó. Nos dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y también esto es muy importante. Por ejemplo, a veces tenemos amistades o en nuestro círculo social conocidos, sobre todo los adolescentes, no todos, pero muchos caemos, o adultos que están en necesidades económicas, o que tal vez no han recibido el mejor ejemplo en el hogar familiar, o tal vez con los frutos de la carne, esos hijos también han absorbido lo mismo y están en algunas de la carne, ¿no? Como el alcohol, las drogas, o los robos, cuando un padre tiende a robar, ¿no? Delictir. El niño ha visto eso y lo ve como algo normal, o la madre o el padre tiende a mentir. Ese niño lo ve como normal y tenderá a mentir. Por ejemplo, también hay grupos sociales. Por ejemplo, un adolescente. Vamos a hablar de un adolescente, que es lo más común. No todos los adolescentes, pero es lo más común. Son más vulnerables porque un adolescente está en la edad de buscar una identidad. Pero también adultos. Por ejemplo, recibir consejos de malos significa recibir consejos de la carne en el aspecto moral. De repente hay un consejo, me dice, hey, Jessica, vamos a robar ese banco, o vamos a robar a fulanita de tal. Hacen grupos para robar, se paran en las esquinas
y van y asaltan a esa persona. Y otros llegan inclusive a los homicidios. Es horrible, pero llegan a eso. Y digo horrible porque son consecuencias grandes, porque el homicidio no heredará el reino de Dios, y es horrible porque la persona, la víctima, sufre, o por golpes o maltratos. Y es por eso que nuestro Padre, Señor Dios, Él es un Dios de oportunidades. Él no quiere que andemos en estos caminos de las obras de la carne. Él no quiere que andemos en este camino, porque Él quiere salvar a todo su pueblo, que todos seamos en el Espíritu, guiados por el Santo Espíritu. Nuestro Padre Celestial quiere que todos seamos seres espirituales, porque imagínate una tierra, un planeta con seres espirituales, llenos del fruto de Dios, llenos de Cristo, llenos del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. En Gálatas 5, 22, 23, léalo. Qué bonito sería la tierra. Qué hermoso sería nuestro planeta. Qué hermoso sería el hogar familiar. E inclusive como persona, porque Jesús nos mandó a ser sal de la tierra. Sal con sabor, mis amadas princesas de Dios, príncipes de Dios. Sal con sabor. ¿Y qué significa ser sal con sabor? Es estar lleno del fruto del Espíritu. Es estar lleno del fruto del Espíritu, guiado por el Santo Espíritu de Dios. Lleno de amor, de gozo, inclusive gozo. Y el gozo tiene que ver con positivismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozo en tu corazón, mirar a Cristo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ser manso, ser humilde. Templanza, que es dominio propio, lo mismo. Y poner la fe de Cristo, la fe en Cristo por buena obra. Llevar la gran comisión. Cuando uno ha aprendido la palabra de Dios, llevarlo al pueblo, al vecino, a la vecina, inclusive al campesino, a la campesina. A veces hay campesinos y campesinas que no han tenido la oportunidad de leer o escribir. Llevarles en ese amor, en la compasión de Cristo, llevarle la palabra de Dios. ¿Te imaginas cuán alegría le da a nuestro Padre cuando llevamos la palabra de Dios, perlas preciosas de Dios? La voluntad de nuestro Señor es eso, que seamos seres de luz, seres de amor, de compasión. Porque en Efesios 4, del capítulo 1 para adelante, dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, acá hablando Pablo, porque Pablo estaba preso, lo pusieron preso por la fe en Cristo. Lo pusieron preso, estuvo preso Pablo. Entonces, por eso habla él, yo pues preso. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Porque el nombre más perseguido y la palabra más perseguida y el hombre más perseguido es el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y la palabra más perseguida en este planeta Tierra es el Evangelio de Cristo Jesús de Nazaret. Pero Jesús nos dijo, dichosos sois si sois perseguidos, amonestados, vituperados a causa de mi nombre. Gozaos y alegraos, porque antes que vosotros también persiguieron a los profetas. Porque el galardón en el cielo grande es para ustedes. Eso, mis amadas princesas de Dios, príncipes de Dios. Bueno, Efesios 4, vamos a leer de 1 para adelante, dice, la unidad en el Espíritu, ser seres espirituales. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No dicen desamor, no dicen odio, no dicen celo, no dicen pleito, en conflictos, en amor. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, debe esperar en amor. Y también en las familias, ser seres de luz. Solícitos es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
vínculo de paz. No dice vínculo de guerra, no dice vínculo de puñetes y patadas, no, vínculos de paz. Y no dice tampoco persecución, vínculos de persecución, no, dice vínculos de paz. El Señor nos ha llamado a nosotros, los hijos de Dios, en el vínculo de paz. Porque Jesús nos dijo la verdad nos hará libre. ¿Y qué es la verdad? Su palabra, los evangelios de Cristo, la palabra de Dios. Y claro está, Cristo Jesús de Nazaret, que es la verdad venida a este mundo. Muerto por nosotros en la cruz y resucitado al tercer día. Subido a los cielos y a devolver por sus ovejas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Aleluya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A la medida del don de Cristo. Y voy a saltarme al versículo 17, la nueva vida en Cristo, de Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, o sea, por el desconocimiento, ¿no?, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza es igual a terquedad, dureza es al no querer cambiar. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, o sea, al pecado, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya hemos dicho que es el viejo hombre, ¿no? La vieja naturaleza, de todo lo que es, lo que no edifica, los pecados, ¿no?, que se va dejando. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dos palabras claves: justicia y santidad de la verdad, en el versículo 24. Seres justos, santificados de la verdad, en la palabra de la verdad. La Biblia, escritura, ella nos hace seres justos y nos santifica en la verdad. Por la cual, desechando la mentira, toda mentira, tenemos que desechar toda mentira, todo lo que es pecado, todo lo que no edifica, inclusive todo lo que va fuera de la voluntad de Dios, apostasías, engaños, todo lo que no edifica para nuestro espíritu. Y vamos a continuar. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, te puedes sentir incómoda, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el diablo sí existe, está muy presente. O sea, que no pequemos, que no nos furiosos los gritos, los golpes, eso no es en el espíritu. Tenemos que tener dominio propio, como lo leímos en Gálatas 5, 22, 23. Templanza o dominio propio, que es lo mismo. Y el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué es palabra corrompida? ¿Qué es palabra corrompida? Los gritos, las contiendas, los insultos, las blasfemias, los bullings, palabra de muerte, etiquetas, poner al hermano etiquetas, todo lo que es palabras destructivas
eso no debe de salir de nuestra boca. Debemos de motivar al hermano, levantar al hermano, levantar a la hermana. Si el hermano o hermana ha cometido un error, ya sea por conocimiento o de repente está aprendiendo y trata de hacerlo mejor, animarlos, hermano, hermana, tú puedes, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, porque a veces somos muy buenos para tirar piedras, no digo todos, pero muchos de tirar piedra en los pequeños errores de las personas, o inclusive cuando la persona es recién un bebé en Cristo. Hay que ser muy comprensivo con los que van llegando a la iglesia. El Señor no nos ha mandado a juzgar. El único juez justo es el Señor Dios. El Señor nos ha mandado a enseñar en humildad, a explicar en humildad. Si tenéis este fruto de la enseñanza, enséñalo, explícale con tranquilidad, con paciencia, con amor, sin llegar a los gritos, etc. Y el versículo 30, vamos a continuar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo lo que estamos en Cristo hemos sido sellados con el sello del Santo Espíritu. Él se contrista. ¿Se contrista cómo? Cuando andamos en la vieja naturaleza, cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que es desamor, terquedad, todo lo que está en Gálatas 5, 19, 21 que lo hemos leído. Se contrista el Santo Espíritu de Dios. Porque una cosa, ¿saben? Es aceptar a Cristo en nuestro corazón, decir, Cristo, yo te acepto. Pero otra cosa es dejarse transformar por Cristo, dejarse transformar por su palabra, dejarse llevar por el Santo Espíritu, transformarse. La conversión. Conversión es transformación de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Paso 1, aceptar a Jesús. Segundo paso, dejarse convertir, transformar por nuestro alfarero Cristo Jesús de Nazaret. Escuchar su palabra, leer su palabra, dejarse convertir. Dejarse guiar por el Santo Espíritu, que tiene hambre y sed de la palabra para enseñarnos. Y 3, poner estos frutos dignos por buena obra. Es un proceso, es una plantita que va creciendo como un árbol. Y en un tiempo ese árbol empezará a dar frutos. Un manso y humilde dará frutos de mansedumbre y humildad a los seres que están alrededor. Y sabe, a veces no se necesita de estar lejos para comenzar a crecer como bebé en Cristo, dando buenos ejemplos de amor, empatía. Inclusive se puede comenzar con la misma familia, con los vecinos, con las vecinas, e ir expandiéndote. Este es el tema de hoy. Siempre mi video se me apaga después de 36 minutos. Pero espero os haya agradado este video. Se os ama mucho. Y seamos todos seres de luz, transformados en la nueva naturaleza. Vamos a orar, y si se corta el video, perdónenme. Pero vamos a orar. Que el Señor nos dirija. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor, Santo Espíritu de Dios, por este tema que nos ayuda a entender, a conocer más de ti, tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a andar cada vez más y más en el Espíritu, guiado por tu Santo Espíritu, Dios mío. Que seamos todos los presentes, los oyentes, yo misma, todos, Padre. Árboles plantados junto a orillas del agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan, y todo lo que hagamos, Dios mío, prospere. Y gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que da tiempo a todos para arrepentirnos, Señor, de todas las cosas de la vieja naturaleza, Dios mío, que no edifica. Y gracias, Dios mío, ayúdanos, Señor, a hacer decisiones sabias dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a aconsejar de manera sabia. Y ayúdanos, Señor, a buscar los consejos de la persona sabia que conoce tu palabra, viendo sus frutos, Padre, viendo su actitud moral, su actitud, sus palabras que sale de su boca, Dios mío. Padre amado, si estamos creciendo en el Espíritu, vamos bien, Señor. Y gracias, Señor, por amonestarnos a veces con tu palabra. Y gracias también por consolarnos y dar paz, Padre. Gracias, Señor, por darnos el menú completo en tu palabra, en tus escrituras, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre.
porque amamos y bendecimos todo lo que es tuyo, papá. No solamente queremos tomar las partes buenas, pero también las partes de los consejos, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas entre uno y otro humano, nos enseñas a no tirarnos piedra mutuamente, pero a levantarnos, a acompañarnos, a motivarnos, Dios mío. Porque tú, mi amado Jesús, dijiste, el que no tiene ningún pecado que tire la primera piedra. Y gracias, Señor, porque entre todos crecemos. Queremos ser un cuerpo en Cristo fuerte, fortalecidos en tu palabra, fortalecidos en tu amor, en tu misericordia, Dios mío, viendo la verdad de tu palabra. Y gracias que cada vez más y más nos abres nuestros ojos espirituales. Queremos hacer tu voluntad en el amor y la compasión de Cristo. Nos enseñó, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, precioso, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Se os ama mucho, disfruten mucho del día con su familia. Se os ama mucho. Shalom. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Shalom. Sigan adelante, perseverando en la fe en Cristo.